Esta conferencia está orientada tanto para profesionales como para pacientes que deseen interiorizarse en qué es la microelectrólisis percutánea. Mi nombre es Oscar Roncio y les doy la bienvenida. La microelectrólisis percutánea es una técnica que emplea una microcorriente galvánica en forma percutánea, o sea que se aplica con una aguja de acupuntura, de las pequeñas, con el fin de generar una respuesta inflamatoria controlada. MEP posee dos modalidades: Beauty, que es utilizada para arrugas y estrías, y Sport Concept, que es utilizado para tendinopatías, lesiones crónicas y mucho más. Hagamos ahora un breve repaso de la historia hasta llegar a la microelectrólisis percutánea. La corriente galvánica fue creada por Volta, se comienzan los estudios de la electrólisis, uno de los efectos que encuentran es la electrocoagulación. Esta es aplicada más o menos en la década del 80 para tratamientos de cáncer y también para electrodepilación. Posteriormente, en la década del 90, los fisioterapeutas Guirro y Guirro en Brasil crean la galvanopunturación, que es utilizada para dermato funcional en la regeneración de estrías y de arrugas. Posteriormente aparece la EPI, allá por el año 2000, para tratamientos de tendinopatías principalmente, y luego con el paso del tiempo se llega a la microelectrólisis percutánea en el año 2006. Algunos de los equipos que ya lo están utilizando, por ejemplo, Gimnasia de Grima de la Plata, la Selección Argentina de Hockey, el Club Deportivo de Guadalajara, River Plate, la AFA con la Selección Argentina de Fútbol, deportistas de alto nivel como por ejemplo Alejandra García, Newell's, Los Pampas, que es el seleccionado de rugby, algunos basquetbolistas como por ejemplo Mensa, Tigre, la selección paraguaya de fútbol, la selección mexicana, Estudiantes, etc. Ya en el año 1910, que es el libro más antiguo que poseo, existen las fórmulas químicas de la electrólisis en los tejidos. También en el año 1980, como vemos aquí, aparecen artículos de electrocirugía, electrocauterización y electrólisis publicados. En el año 1980 también aparecen algunos artículos e investigaciones al respecto sobre la destrucción de los tejidos con corrientes de tipo direccionales, donde se observa en el ánodo que hay una liberación de cloro, que es el principal agente de destrucción, con una densidad de corriente de 40 mA sobre centímetro cuadrado. Los colegas fisioterapeutas conocerán muy bien los efectos polares tanto del ánodo como del cátodo. En nuestro caso utilizamos el cátodo para producir la microelectrólisis debido a que se libera hidróxido de sodio generando una reacción cáustica y pacificando el pH. Esto trae como consecuencia un efecto analgésico. Algunos inicios de la MEP, vemos aquí la aplicación en el año 2006 de, por ejemplo, una fibrosis en lo que es la zona de los redondos o el angular en el año 2008. Las indicaciones para MEP son tendinopatías como ser supraespinoso, manguito rotador, codo tenista, codo golfista, Kerbein, síndrome femoropatelar y rotuliano, Aquiles, pata de ganso, etc. Fascitis plantar, cicatrices con dolor neuropático, puntos gatillo, sobrecargas musculares, fibrosis, inflamaciones agudas, subagudas y crónicas, lesiones musculares, dolor postdesgarros, típicos luego de haber realizado la rehabilitación como corresponde, pero que aún continúan apareciendo puntos dolorosos ante la elongación, cervicalgias, lumbalgias, síndrome del piramidal, dedo en resorte, lesiones ligamentarias como ser entorsis, esguinces, agudas, subagudas y crónicas, y muchas otras aplicaciones que han ido surgiendo con la experiencia de los colegas certificados en MEP. Si observamos una tendinosis al microscopio, nos daremos cuenta que el tejido se encuentra desorganizado y ha perdido su normalidad, ha perdido su capacidad y elasticidad. Es por eso que si nos encontramos con una patología crónica causada por una falla en la inflamación y nosotros aplicamos MEP para generar una inflamación controlada, lo que obtendremos será la regeneración de un tejido normal, sano y funcional.
La MEP posee diferentes efectos fisiológicos. Un estímulo eléctrico, que me va a generar una inflamación aguda localizada y controlada, normalización del pH y analgesia. Y el estímulo mecánico, que es la aguja, que va a generar una reparación en los tejidos. Ambos estímulos van a generar un incremento o estimulación del sistema nervioso simpático. En esta animación vemos cómo al introducir la aguja en un tejido que posee una fibrosis y al pasar la corriente se genera una electrólisis liberándose hidrógeno e hidróxido de sodio. Esto traerá como consecuencia la disminución y la desaparición de la fibrosis. Vemos aquí un tendón de Aquiles donde se ha introducido la aguja de MEP, pero aún se encuentra el equipo apagado. Al aplicar MEP, observamos cómo se llena de hidrógeno la zona aledaña a la aguja, generando un efecto buffer en los tejidos. Investigaciones, resultados. Vemos aquí un caso de un jugador de fútbol profesional con una tendinopatía rotuliana de 1 año de evolución. Se realiza una prueba denominada algometría. La misma consiste en la aplicación de un equipo que mide la presión a la cual aparece el dolor. Observamos ahí que la algometría pretratamiento en el tendón rotuliano da 1.51 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Se realiza aproximadamente 30 minutos de microelectrólisis percutánea en el polo inferior de la rótula y en zonas aledañas. Posteriormente se realiza algometría nuevamente para ver el resultado y se observa un valor de 4.46 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Tenemos entonces pretratamiento 1.51, post 4.46, diferencia 2.95, observándose una diferencia porcentual de un 195.36% entre antes y después del tratamiento. El mismo jugador en la tercera sesión se realiza una dinamometría. Es un estudio para observar la fuerza a la cual aparece el dolor. Eso se denomina pain test. Vemos como ahí en la primera repetición a la 16:50, luego un poquito por debajo, ¿sí? Y luego también. O sea que observamos el resultado va a ser 16.50 kilogramos fuerza, al cual aparece el dolor en la extensión de rodilla. En el miembro inferior sin lesión van a observar que no se interrumpe la curva por dolor y el paciente cada vez alcanza una mayor fuerza. La fuerza voluntaria isométrica entonces del miembro inferior sano fue 38.85. El miembro inferior lesionado, luego de la realización de MEP, van a observar cómo no se interrumpe tampoco la curva y el paciente comienza a hacer cada vez más fuerza hasta llegar a su máximo. El paciente paulatinamente va experimentando una mayor fuerza y observa que no hay dolor. Se observa así una fuerza máxima de 24.6 kilogramos fuerza. O sea que conseguimos un incremento del 49% de la fuerza sin dolor. Este paciente, al día de la fecha, luego de estar 1 año sin participar competitivamente, se encuentra jugando como titular, sin dolor, y continúa con un programa preventivo de ejercicios excéntricos. La cantidad de sesiones realizadas fueron 6.
Un trabajo presentado en el Tercer Congreso Venezolano de Fisioterapia y Tercer Congreso de la Región Sudamericana de la Confederación Mundial WCPT-SAR fue este de los efectos de MEP en puntos gatillo. Se detectaron los puntos gatillo en los trapecios, se realizó algometría, a un grupo se le realizó MEP y a otro grupo se le introdujo la aguja sin corriente. Los resultados fueron estadísticamente significativos. Para hacerlo más gráfico, entonces vemos que el grupo tratado con MEP tuvo una reducción de más de un 60% en el dolor y el grupo con placebo o solamente la aguja sin la corriente que genera la electrólisis tuvo menos de un 30% de reducción de dolor. También es posible observar efectos inmediatos de MEP en supraespinoso, por ejemplo en esta paciente que no conseguía realizar la rotación. Vemos aquí también en estrías el resultado antes y luego de 5 sesiones, cómo han prácticamente desaparecido las mismas. Tenemos aliados estratégicos en investigación: la Universidad Maimónides en Argentina, la Universidad Favaloro, la Universidad de Potiguar en Brasil, la Universidad Católica de Cuyo en Argentina, el Hospital Sunchales, el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata y la Universidad Cuauhtémoc en México. Hemos establecido una serie también de aliados estratégicos para la formación de profesionales. Tenemos sedes en Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, México, Uruguay y muchos países más en breves, como por ejemplo Portugal. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado y de su utilidad. Les agradezco la atención prestada y cualquier duda los invitamos a entrar en contacto en www.microelectrolisis.com o en info@microelectrolisis.com. Muchas gracias nuevamente.